noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que estén viendo este video. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad César Vallejo por invitarme a poder participar en este momento de su formación a distancia, gracias a la cual en este momento tengo el alto honor de poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos, soy profesor de Derecho, de profesión soy abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, y me dedico principalmente al ámbito educativo. Soy profesor de Derecho, debate, argumentación, dentro de eso argumentación jurídica, razonamiento científico o metodología de la investigación científica, pensamiento crítico, ¿verdad? Y principalmente eso. Hoy en día también estoy haciendo estoy llevando a cabo varios procesos formativos en el ámbito educativo, ¿verdad? Soy profesor de docentes de distintas áreas. Y en esta oportunidad, en función de la solicitud de poder compartir con ustedes algún tema de mi área de expertise, es que luego de analizarlo bastante, la verdad, decidí contarles algunas cosas que hemos hecho en la formación de abogados en específico, en el área o mediante herramientas de desarrollo de pensamiento crítico, ¿verdad? Esto ha sido una línea de investigación completa que hemos venido llevando desde ya varios años en la Facultad de Derecho y en general en la Universidad Andrés Bello, y en específico esta experiencia en particular que voy a compartir con ustedes dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, y contarles que en el fondo a lo que nos hemos dedicado ha sido a diseñar una serie de innovaciones curriculares, ¿verdad? Innovaciones educativas, por la necesidad de solucionar ciertos problemas específicos que se dan dentro del ámbito de la formación jurídica, de la formación en Derecho. En función de eso, entonces, es que trabajando, como decíamos, con estructuras de pensamiento crítico, argumentación jurídica aplicada o investigación científica, es que hemos trabajado para desarrollar distintas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje relacionadas precisamente con la solución que buscamos a ciertos problemas dentro de la formación del abogado. Si bien estos han sido problemas específicos que hemos identificado en el ámbito de la formación del abogado a nivel nacional, tanto en las grandes discusiones en cuanto a los perfiles de egresos de abogados y las competencias que estos deberían tener, como en general en los perfiles de egreso de las distintas facultades de Derecho que yo he podido investigar y estudiar a nivel iberoamericano incluso, es que nos encontramos que permanentemente se encuentra en la discusión relativa a la formación del abogado algunos aspectos relacionados con la falta de algunas competencias básicas, ¿verdad?, que debería tener una persona que se dedica profesionalmente a hablar por otros y a desarrollar teorías del caso, ¿verdad?, teorías de juicio para efectos de poder defender de mejor manera los intereses de sus clientes o de sus representados en su caso, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros, como decíamos, a nivel iberoamericano prácticamente miramos las facultades de Derecho, nos damos cuenta de que en general todas ellas atienden o mantienen algunos problemas generales, ¿verdad? Como por ejemplo que en varias de ellas se genera un alto nivel conductista, ¿verdad?, del aprendizaje. ¿En qué consiste esto? En que se trata de enseñar ciertas conductas o ciertos conocimientos específicos esperando que los estudiantes puedan repetirlos, y una vez que los repiten, entonces del levantamiento de su discurso se levantan esas variables y si se da como certera o eficiente la formación del abogado, ¿verdad? Sabemos de todas formas que esto, la verdad, hoy en día existe bastante acuerdo en la doctrina respecto de que esta formación memorística no es del todo eficiente y no desarrolla las competencias que un abogado o un jurista en general o una jurista en general debería desarrollar. En ese sentido, si bien genera conocimiento memorístico, genera muy pocas capacidades de transferencia, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la necesidad de algunos abogados de recurrir a un formato, por ejemplo, para demandar, precisamente porque no son capaces de transferir, de traspasar ese conocimiento almacenado memorísticamente a una teoría del caso donde puedan diseñar una forma de proteger a sus clientes. En ese sentido, ¿verdad?, se trata en general
cuando nosotros hacemos el diagnóstico en las facultades de Derecho, se trata en general de un asunto meramente de formación más que de educación, ¿verdad? Se intenta que las personas sean capaces de solucionar ciertos desafíos, generalmente relacionados, como digo, con pruebas memorísticas, y no así una formación integral de el estudiante de Derecho, la estudiante de Derecho, para que finalmente pueda ser un abogado exitoso. En ese sentido, y volviendo a Chile, ¿verdad?, que es la realidad de la cual yo más me manejo, ya desde hace, yo al menos llevo siguiendo esta discusión hace más de 10 años, en la cual se ha identificado que los abogados precisamente tienen una serie de problemas estructurales, y esto, como veremos, se ha demostrado tanto desde el área privada como desde el área del ejercicio público, ¿verdad?, de la abogacía. En ese sentido, desde el punto de vista del área privada, ¿verdad?, se interrogó a 7 de los estudios jurídicos más prestigiosos de Chile respecto de cuáles eran las principales virtudes y falencias de los estudiantes de Derecho o egresados de Derecho que estaban saliendo y que estaban contratando. Y la mayoría de ellos coinciden en que existen algunas falencias básicas en asuntos relacionados con pensamiento crítico, con la capacidad de formular preguntas, con la capacidad de desarrollar teorías del caso, ¿verdad? Y en general proponen que se avance progresivamente en la formación de habilidades retóricas y discursivas respecto de los abogados. Esto, como decía, desde el punto de vista del área privada, los 7 estudios jurídicos más prestigiosos de Chile, lo que por supuesto marca en muchos aspectos la línea a seguir por muchas facultades de Derecho también. En ese sentido, o en otro sentido mejor dicho, las entidades públicas también en Chile se han referido a estos problemas de formación, y en ese sentido se ha señalado, por ejemplo, que la Corporación de Asistencia Judicial, los directivos de la Corporación de Asistencia Judicial, que es la entidad en Chile encargada de llevar el acompañamiento jurídico, la representación jurídica de aquellas personas que no tienen los recursos para financiarlo, ¿verdad?, ante un abogado particular. Todas las personas en Chile que quieran ser abogados tienen que trabajar al menos 7 meses de manera gratuita para efectos de cubrir esta necesidad, y ahí entonces recién uno puede obtener el título. Entonces, en la CAJ, en la Corporación de Asistencia Judicial, se ha dicho en reiteradas oportunidades de que los estudiantes que llegan muchas veces no son capaces de ni siquiera llenar un formulario que luego se transforma en una demanda, ¿verdad? Que tienen problemas al momento de improvisar, que tienen problemas al momento de estructurar ideas de manera coherente y razonable, y en función de eso, ¿verdad?, estos finalmente se generan un dolor de cabeza. Algo similar se ha dicho, por ejemplo, en la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia de Chile, donde el presidente de la Corte Suprema en su momento, y distintos presidentes, han mencionado la relevancia en la formación del abogado en cuanto a que sea capaz de razonar, y dicen que muchas veces tienen problemas estructurales en cuanto al lenguaje, que no pueden comprender el lenguaje, no son capaces de comprender una terminología jurídica básica, y por lo mismo entonces no son capaces de llevar a cabo sus principales funciones de manera eficiente. Algo similar también se ha planteado por la cabeza, ¿verdad?, por la dirección máxima de la Academia Judicial en Chile, y entonces ahí nosotros tenemos claramente, a mi juicio, un diagnóstico que en el fondo no hace nada más que demostrar lo que cada estudiante de Derecho ya sabe, ¿verdad? Que la formación es extremadamente memorística, además es extremadamente formal, al punto de que si hay alguna persona que se escapa de la forma habitual, digamos, es incluso mal mirada, que muchos profesores consideran que en realidad lo que están ahí no es para transmitir conocimiento, sino que para transmitir autoridad, y por tanto de lo que se preocupan no es de enseñar, sino que de filtrar que las personas que salgan, ¿verdad?, tengan algunas competencias que ellos consideran como básicas. Esto en el contexto actual no solamente es problemático por aquellos ámbitos profesionales que ya señalábamos, ¿verdad?, que finalmente no logra una educación efectiva, sino que desde el propio punto de vista psicopedagógico, didáctico, de desarrollo curricular, de evaluación de los aprendizajes, es que es claramente un caos, ¿verdad? En ese sentido basta mencionar solamente algunos autores que han sido padres del ámbito psicopedagógico y de la educación, como Jean Piaget, como David Oswald, ¿verdad? O como otros autores de raigambre rusa, por ejemplo, que hablan
de distintos aspectos, cada uno de distintos aspectos del aprendizaje. Por ejemplo, Jean Piaget evidencia, ¿verdad? Se dedica principalmente a demostrar que la inteligencia evoluciona y que es un constructo de herramientas que permiten simbolizar y adquirir una simbolización de la realidad, ¿verdad? En función de eso, luego, distintos autores hablan dentro de estos, principalmente Oswald, habla del aprendizaje significativo y de dónde surge la relevancia de aprender haciendo, mientras que Vygotsky habla de cómo en la zona de desarrollo actual se tienen que entregar ciertas herramientas para que puestas en práctica y enfrenta ciertos desafíos se pueda llegar a la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Se pueda desarrollar ese aprendizaje. Esto ha hecho que la educación del siglo XXI tenga tres pilares básicos que son el pensamiento crítico, la innovación y la metacognición, ¿verdad? Y entonces en nuestros proyectos lo que hemos hecho ha sido específicamente desarrollar estas líneas desde el punto de vista de la puesta en práctica de técnicas argumentativas mediante el estudio y práctica del debate educativo, sea como sociedades de debate, sea como metodología activa de enseñanza-aprendizaje, lo que luego lleva aparejado un procedimiento coherente de evaluación y un instrumento de evaluación coherente que lleve o que deje evidencia, ¿verdad?, de que el aprendizaje efectivamente se logró. En ese sentido, resaltar solamente que en la educación del siglo XXI estos son los pilares, en primer lugar porque se sabe que parte importante del aprendizaje, del desarrollo cognitivo, ya tiene que ver hoy en día, ¿verdad? Y lo que tendríamos que buscar tendría que ver con las habilidades cognitivas superiores, que se escapan bastante de meramente memorizar y repetir, para pasar a analizar, comprender en profundidad, luego de comprender poder explicar un fenómeno, una vez que se explica ese fenómeno poder valorarlo, ¿verdad? Evaluarlo, y ahí hablamos de pensamiento crítico, cuando se logra reconocer un valor, contornearlo o definirlo, ¿verdad? Para luego aplicarlo a una realidad determinada, y luego de que se problematiza mediante ese valor, cuando es un valor negativo, ¿verdad? Cuando yo miro una realidad y luego le asigno un valor negativo, surge un problema, y ese problema luego se soluciona mediante, por ejemplo, la metodología de proyectos y la estructura discursiva o argumentativa del tipo de tesis político o el género retórico deliberativo, como lo hubiese mencionado Aristóteles y antes del Anaxímenes de Lampsaco. Dicho esto, entonces, es que mediante la implantación o el desarrollo de sociedades de debate y de técnicas de debate para enseñar, evaluar y poner en práctica una serie de competencias que luego son relevantes para efectos del abogado, es que hemos podido ir logrando solucionar estas problemáticas desde varias perspectivas. En primer lugar, cuando se genera una sociedad de debate, se genera una masa crítica de personas que están permanentemente discutiendo respecto de distintos aspectos relevantes para la sociedad y que, por tanto, les permite de alguna manera desarrollar de mejor forma responsabilidad social, ¿verdad? Vinculación con el medio. Precisamente las sociedades de debate permanentemente acuden a colegios a impartir clases o acuden a colegios a generar torneos o generan torneos a nivel interuniversitario, generando a su vez tejido social, etcétera. A su vez, como metodología activa de enseñanza-aprendizaje, es que cuando nosotros adquirimos esta metodología y la aplicamos en clase, logramos que nuestras clases sean menos tediosas, que sean menos planas, que sean más participativas, generamos desafíos entre los estudiantes, no solo porque debaten entre ellos, sino que porque el hecho de pararse a exponer, que me permite memorizar y repetir, no es lo mismo que luego pararse, exponer y esperar a que venga alguien a refutarte. De tal forma que lo que hace es buscar en los razonamientos que yo utilicé para sostener mi tesis y encontrar errores, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que yo deba devolverme dentro de los pasos argumentativos que di para llegar a mi conclusión, precisamente para encontrar estos errores, pero además para reconstruir los problemas argumentativos que surgen, ¿verdad? Y por tanto el debate en sí es una herramienta que desarrolla distintas estructuras de análisis, de separar para distinguir, ¿verdad? La habilidad cognitiva de análisis consiste en separar un todo en partes para primero identificar las partes, ¿verdad? De qué está compuesto y luego cuáles son las relaciones entre estas partes. Precisamente esto se practica en argumentación y en el debate, estudiando por una parte las premisas y la plausibilidad de las premisas y por otra parte los tipos de razonamiento que relacionan a esas premisas, ¿verdad? Y que permiten finalmente pasar de
una verdad a otra o de ciertas premisas a conclusiones. Luego de esto, entonces, es que, como decíamos, debe encontrarse esto aparejado no solamente con instrumentos, no solo con procedimientos de evaluación mediante el debate que hagan coherente, que se desarrollen y ejecuten estas prácticas, sino que además mediante instrumentos de evaluación coherentes, ¿verdad? Por lo mismo es que hemos generado una serie de rúbricas relacionadas con argumentación, con debate, con argumentación jurídica, para efectos de que todas las personas puedan saber previamente qué va a ser lo que se va a solicitar en su evaluación y luego además puedan ir revisando ellas mismas qué es lo que falta, qué es lo que podrían mejorar, etcétera, etcétera. Todo esto ha repercutido en desarrollo de la metodología de la investigación científica y es por eso que hoy día, por ejemplo, en la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello, con un año de trabajo, en el año pasado, durante el año de trabajo, generamos cerca de 5 publicaciones, algunas en revistas especializadas científicas, como otras en revistas de literatura, arte, ¿verdad? Y letras en general, y de filosofía. Dicho eso, entonces, es que mediante estas estrategias hemos logrado solucionar algunos problemas transversales en la formación del abogado, basados principalmente en la cultura del aprendizaje memorístico y de la enseñanza memorística, y luego de eso los resultados nos han servido para efectos de evidenciar que nuestros estudiantes aprenden, porque no solo debaten, exponen, sino que además investigan, publican y desarrollan distintos proyectos. Espero haber podido ser claro con la presentación. Como decía, mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos. Expongo en este momento desde La Pintana, Santiago de Chile, con mucho cariño y con mucho agradecimiento por efectos de poder llegar a ustedes. Lamentablemente, al final de la grabación, mi perrita empezó a ladrar un montón. Espero que eso no sea perjudicial para efectos de que puedan terminar de escuchar este video y que, por tanto, se pueda aplicar la finalidad de esto, que es que distintos expertos en distintas áreas puedan compartir su conocimiento y ustedes puedan llegar a él en todo Perú, idealmente, ¿verdad? Y por qué no más allá de sus fronteras. Les mando un fuerte y afectuoso abrazo, quedo a su disposición. En general, como Jorge Felipe Albornoz Barrientos, me encuentran en redes sociales, tanto en redes sociales de investigadores como las personales, y mi correo también lo encuentran si googlean mi nombre. Que les vaya muy bien. Quedo muy atento a cualquier ayuda que pueda brindar. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, cuídense, respétense, valórense y sobre todo a quien les acompaña y a quienes más les quieren. Les mando un fuerte abrazo. Viva la hermandad de los pueblos, sobre todo la hermandad latinoamericana.